Bueno, Doc, no, muchísimas gracias. Ve. Realmente sí, y esta charla decidí darla precisamente por una charla que tuvimos con usted sobre ChatGPT, que yo no tenía ni idea que eso existía. Y a partir de ahí fue que decidí empezar a leer de esto. Entonces, em, además está muy de moda, ¿no? Uno ve todo el tiempo webinars y cosas de inteligencia artificial en medicina, en oftalmología, pero realmente yo no entendía qué era la inteligencia artificial. Entonces, como para empezar, era demasiado avanzado empezar pensando cómo aplicarla a la oftalmología si no tenía muy claro qué era la inteligencia artificial. Entonces empecé a leer y dije, no vamos a hablar, de hecho hoy no les voy a hablar mucho de oftalmo ni de medicina, sino de lo que es la inteligencia artificial per se. Y más bien pensé que podemos hacer una serie de charlas de estas y más adelantico como que vamos avanzando y vamos viendo ya más las aplicaciones médicas, pero primero entendamos qué es esta vaina, pues. Entonces, desde hace muchos años se usa el término inteligencia artificial, sí está acuñado más o menos desde 1950 y todos lo hemos escuchado muchas veces a lo largo de nuestra vida. Pero entonces, ¿qué es lo que se nos viene normalmente a la mente? Ya no tanto realmente, a partir del año pasado como que ha empezado a cambiar el concepto, pero lo que se nos venía a la mente con inteligencia artificial eran robots súper poderosos, súper humanos, súper fuertes, o lo que decía ahorita el doctor antes de las 7:30, robots medio humanoides que se comportan y piensan como humanos, que es lo que nos han mostrado las películas, eh, estos seres medio humanos, medio robots, que tienen sentimientos, que razonan, que toman decisiones basadas en su conciencia propia, como que eso era lo que pensábamos y realmente también eso era lo que yo pensaba, como una cosa medio utópica. Y en una conversación que tuvimos en marzo de este año, creo, con el doctor Castro, y nos contó pues que estaba usando ChatGPT, pero ¿qué es eso? Cuando el doctor nos contó lo que hacía, yo realmente no tenía mucha fe, eso no sirve, me demoré en probarlo porque como que no me convencía. Cuando lo empecé a usar, me sorprendió y empezó toda esta bola. Yo creo que en los últimos 3 meses hemos tenido un bombardeo por redes sociales de inteligencia artificial y me llegó por WhatsApp una de esas cadenas de los detractores de la inteligencia artificial súper dramáticos, mostrando cómo más o menos la inteligencia artificial va a acabar con el mundo, porque nos va a reemplazar, porque van a empezar a haber un montón de noticias falsas y va a llegar un punto en que no vamos a poder diferenciar entre la realidad y la inteligencia artificial. Y entonces me asusté, yo no puede ser. Entonces ahí llega lo que el doctor decía, uno dice, le tememos porque la desconocemos y no sabemos qué es, o nos montamos en ella, o sea, o nos montamos al tren o el tren nos deja y ahí sí es que nos reemplaza y se acaba el mundo. Entonces, creo que la solución es más bien comenzar a entender qué es esto, de qué se trata y si tiene realmente algo de potencial peligro, pues que no creo, pero si llegara a ser peligrosa, pues poder prepararnos para eso. Entonces, esta es la inteligencia artificial que Hollywood nos ha vendido, realmente muy visionarios, porque estas son películas viejas, pero desde hace mucho tiempo, pues, los seres humanos hemos estado pensando en darle vida a las máquinas, pues, y por eso, bueno, antes de eso, quiero como aterrizarnos un poquito lo que decía el doctor, o sea, inteligencia artificial es diferente a robótica, inteligencia artificial no son robots o máquinas medio humanas con comportamientos y pensamiento humano. Realmente inteligencia artificial es a lo que nos enfrentamos todos los días en nuestros celulares, en nuestros computadores y de hecho desde hace varios años. Entonces, el hecho de que Netflix o Spotify nos recomienden unas listas de reproducción o unas películas basadas en nuestros gustos o que en Instagram nos salga justamente todas las propagandas y las promociones de los zapatos que estuvimos buscando o que Amazon justo nos ofrezca el producto en el que estábamos pensando, eso ya es inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial lo que es una serie de algoritmos y cálculos matemáticos muy complejos que identifican patrones, es muy estadística la cosa, o sea, lo que hacen es hacer cálculos estadísticos de qué es lo que cómo nos comportamos, pues además nosotros le estamos dando toda la información a la inteligencia artificial en nuestra práctica diaria, en nuestros dispositivos móviles. Entonces la inteligencia artificial toma esos datos, calcula y luego nos da resultados y nos da predicciones y recomendaciones. O sea que si nos preguntaran,
¿Ustedes han usado inteligencia artificial alguna vez en la vida? No quiere decir que si tenemos robots o cosas raras, sino todos los días en todas estas aplicaciones estamos usando o la inteligencia artificial nos está usando a nosotros. Los creadores de estas plataformas usan la inteligencia artificial para usarnos a nosotros como compradores. Entonces, desde ya, comenzar pensando que la inteligencia artificial no son robots, sino la estamos viviendo en la vida diaria. Entonces, lo que les decía ahora, ¿cómo funciona lo más básico pues, de la inteligencia artificial que ha ido progresando? Pero lo básico es recolecta datos que nosotros mismos le vamos dando o que un grupo de personas pues, que decida crear una aplicación acumula muchos datos. Luego, la inteligencia artificial tiene la capacidad de identificar patrones y cosas similares en esos datos que le dan, puede hacer predicciones y finalmente arroja recomendaciones o, bueno, recomienda alguna acción. Eso es como el círculo básico de la inteligencia artificial básica, porque ahorita les cuento que hay diferentes tipos y diferentes enfoques de la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es realmente y qué puede hacer? Antes de pasar a eso, quise irme hacia atrás. Bueno, aquí no, entonces espérense. ¿Qué es y qué puede hacer? Acá primero, quienes han desarrollado la inteligencia artificial ya un poco más avanzada, que ahorita vamos a hablar de eso, de lo que es el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo, han tratado es de basarse o guiarse por cómo funcionamos los seres humanos. Entonces, nosotros tenemos los órganos de los sentidos, que es nuestra propia forma de recolectar datos. Entonces, nosotros recolectamos los datos a través de la visión, vemos colores, imágenes, luces, a través del olfato, entonces diferentes aromas, el gusto, el tacto, el oído. Entonces, tenemos estos 5 sistemas que nos permiten recoger información del ambiente que nos rodea y somos tan maravillosos que podemos procesar toda esta información en un solo punto que es nuestro cerebro. Entonces somos capaces de recoger diferentes estímulos y procesarlos en un solo punto que es el cerebro. Realmente todavía no existe un aparato o una máquina de inteligencia artificial que sea capaz de recolectar cosas visuales, auditivas, escritas y las procese en un solo procesador, por decirlo así. Aunque sí, bueno, ya les mostraré, porque sí hay inteligencia artificial que identifica imágenes, que identifica sonidos, pero bueno, nosotros seguimos teniendo la superioridad, por decirlo así, de que recogemos todo tipo de información y la procesamos en nuestro cerebro. Entonces, el cerebro humano es como el centro de procesamiento de todos estos estímulos, y a esto es lo que han tratado de apuntarle a las personas que están tratando de desarrollar inteligencia artificial mucho más avanzada, que es lo que llaman inteligencia artificial dura. Hablan de inteligencia artificial débil e inteligencia artificial dura, es la que realmente todavía no existe, pero que es la que en algún momento se plantea que es de poder lograr que una sola máquina procese todo este tipo de estímulos. Bueno, iba a decir y razone, pero eso yo creo que ya es una discusión diferente. Entonces, ¿cómo ha sido la evolución y cómo hemos llegado a este punto en el que queremos y estamos pensando ya en poder generar una máquina, un aparato o una plataforma que pueda procesar todos los estímulos de diferentes formas como lo hacemos los humanos? Entonces, esto no es algo nuevo, es algo viejísimo. De hecho, desde la edad antigua, esto me pareció muy curioso porque es que siempre, desde que existe la humanidad, hemos tenido en nuestra mente la idea de darle vida a nuestras creaciones. Entonces, el mito de Pigmalión era un rey de Chipre que era famoso porque era muy culto, era muy sabio, era escultor, sabía de todas las artes. Entonces, él quería tener una mujer, pero quería una mujer que fuera muy perfecta. O sea, nada era suficiente para él. Entonces, él esculpió una mujer perfecta y quiso darle las cualidades, no solamente físicas, sino también en su forma de ser, pues que él quisiera, y le rogó tanto a Afrodita, la diosa del amor, que le diera vida a su escultura, que la que llamó Galatea, que finalmente Afrodita se compadeció de él y le dio vida a Galatea, y bueno, entonces Pigmalión pudo vivir con su escultura viva, que fue el amor de su vida. Entonces, desde siempre en la historia hemos pensado en darle vida a lo que creamos.
Ahí realmente no se hablaba de inteligencia artificial, pero es como para hablarles un poquito de cómo en nuestra mente siempre ha estado esa idea. Después, más adelante, en el siglo XVII, Descartes, aquí tampoco se habló del término inteligencia artificial, pero Descartes sí empezó con su teoría de que los humanos somos máquinas, o sea, que somos diferentes en la mente del cuerpo, que nuestro cuerpo es una máquina y la mente es como un ente diferente, adicional al cuerpo, y que si somos máquinas se pueden hacer diferentes modificaciones en nuestro cuerpo como una maquinaria. Entonces ahí vamos viendo como a lo largo de la historia como que sigue en la mente de la humanidad todo esto de las máquinas, la vida de las máquinas, que le podamos generar vida a las máquinas, pero realmente el punto en el que se marcó la diferencia, pues, para que empezáramos a hablar de inteligencia artificial fue en el siglo XX, con este muchachito, además, porque es un niño, que era Alan Turing. Entonces, Alan Turing fue un inglés. Él estuvo en la Segunda Guerra Mundial y yo creo que varios han escuchado la historia. Él era supremamente inteligente y era el encargado ¿cómo se dice?, de codificar los códigos, pues, de los alemanes. Entonces él fue el encargado de codificar una máquina que era Enigma, que era la que mandaba los códigos secretos nazis. Más o menos a Alan Turing se le agradece casi que la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, porque pudo hackear, por decirlo así, todo el sistema de códigos secretos de los alemanes. Acá esto no tiene nada que ver con inteligencia artificial, pero es una acotación chévere, que cómo seremos de irracionales los humanos a veces, que después de todo lo que Alan aportó a la humanidad realmente, él era homosexual. Entonces lo juzgaron por ser homosexual, lo condenaban o a cárcel con cadena perpetua o a castración artificial. Él escogió la castración artificial. Entonces, más o menos a los 39 años fue sometido a castración artificial, condenado por ser homosexual, y a los 3, 4 años murió envenenada por cianuro. Se cree que fue un suicidio. O sea que una mente tan supremamente brillante como la de Turing la perdimos a los 41 años por su homosexualidad. Y leyendo la historia veía que hace relativamente poco, después del 2000, la reina Isabel le otorgó el perdón, y bueno, le pidieron perdón ya a la memoria de Alan, y hay cualquier cantidad de, de memorias y de reconocimientos, pero pues ya cuánto tiempo después. Pero bueno, entonces Alan Turing fue el primero que empezó con este cuento como de las máquinas y la inteligencia, y escribió este libro que es Computing Machinery and Intelligence, y ahí él ya empieza a generar la duda de ¿se puede crear máquinas que tengan inteligencia propia? Y de hecho creó una cosa que se llama el test de Turing o la prueba de Turing, en la que solamente había como interacción entre una máquina y un humano, y el humano tenía que identificar si quien le estaba brindando la información era máquina o era humano. De hecho, el test era tan bueno que hasta hace muy poco tiempo, creo que fue en el 2014, hubo un chatbot, pues, que logró superar el test de Turing y confundió a su interlocutor. O sea, la señora que estaba hablando con el chatbot se confundió y dijo que era un humano y realmente era una máquina, pero durante mucho tiempo no se había logrado pasar el test de Turing. Después del siglo XX vino toda la década de 1950 y 1960, que fue supremamente reveladora. Desde ahí fue pues que empezó el boom de la inteligencia artificial realmente. Entonces me pareció muy curioso, hay cantidad de historias, pero estas dos, este señor que ven a la izquierda es Joseph Weisman, que él creó ELIZA. Entonces, Elisa era como un chatbot de la época. Realmente lo que él hizo fue tomar como todas las frases y la consulta que hacía un médico psicoanalista, como el comportamiento y la forma de hablar de un médico psicoanalista en su consulta, eh, y creó sí, pues digamos aplicación. En ese momento no se llamaba, pero bueno, creó el programa. Entonces la gente podía escribir y decirle a Elisa, me siento triste, Elisa, tengo tal problema, y realmente la máquina lo que hacía era devolverle frases
de forma como consoladora y de forma bonita, como lo hacía el psicoterapeuta o el psicoanalista en su consulta, pero realmente no tenían mucha coherencia pues con lo que el paciente le estaba preguntando. Pero entonces lo que Joseph vio fue que a la gente le encantó, o sea, la gente llegaba a ser un vínculo afectivo con el programa, aunque realmente la conversación no tuviera coherencia. Acá a la izquierda pueden ver una conversación entre Elisa y uno de los pacientes, que realmente es una cosa que no tiene mucho sentido, pero al sentirse escuchados y que les respondieran de una manera bonita, los pacientes crearon un vínculo como si fuera una persona. Y lo que más le sorprendió a Joseph fue que en un momento su secretaria, que ella fue como, ella vio cómo Joseph desarrolló el programa de la nada, o sea, ella sabía que no era una persona, que Lisa no era un ser humano, sino era un aparato. Le dijo en un momento, doctor, por favor, sálgase que quiero hablar a solas con Elisa. Entonces Joseph ya dijo, no, esto ya se fue toda la porra, o sea, si está mi secretaria que sabe que es una máquina, ha creado ese vínculo y me está pidiendo que la deje hablar a solas con el programa, esto es supremamente peligroso. Entonces, me parece muy curioso porque Joseph fue uno de los primeros y de los que más aportaron a la inteligencia artificial, pero con su experiencia con Elisa, durante su vida fue uno de los más grandes detractores de la inteligencia artificial porque tuvo mucho temor de los peligros que podría representar la inteligencia artificial en el futuro. Entonces, dicen que él fue para la inteligencia artificial lo que fue Albert Einstein para la bomba atómica. O sea, como aportó tanto, pero se dio después cuenta de su potencial peligro, que fue uno de sus principales detractores, y él murió en su continua lucha y crítica a la inteligencia artificial. A la derecha está Claude Shannon, que fue el primero que creó un aparato que fuera capaz de jugar ajedrez, no ganar ajedrez a los humanos, pero sí por lo menos de completar una partida de ajedrez. Y después de esto, en el 56, vino la conferencia de Dartmouth, que en la conferencia de Dartmouth sí se reunieron las mentes más brillantes de inteligencia artificial. Ahí estaba este señor del ajedrez, Claude Shannon, y estaba John McCarthy, que John McCarthy es este señor de la barbita y las gafas. Y ahí fue donde se acuñó el término inteligencia artificial realmente. O sea, cuando estaba Turing en la guerra y los códigos de los nazis y todo eso, ahí no se hablaba de inteligencia artificial, él se hablaba de máquinas y él se hablaba de inteligencia, pero el término como tal, inteligencia artificial, fue en la conferencia de Dartmouth gracias a John McCarthy. Y en teoría, en esa conferencia trataron como de, bueno, fundarla como una disciplina de la investigación y trataron como dejar como unas bases o como unas pautas de lo que sería y como unas normas básicas que se deberían cumplir en inteligencia artificial. Yo me imagino que ellos sí tenían en su mente todo lo que podía llegar a ser la inteligencia artificial, pero lo que vemos ahora es incluso mucho más de lo que ellos llegaron a pensar, pues. Pero fueron estas personas las primeras visionarias que pensaron pues en lo que se nos venía a nosotros ahora. Después de 1956 ya viene un montón de historia que les voy a poner, ya solamente es algunas fechas que me parecieron muy curiosas. Entonces miren, en el 97 por primera vez una computadora que fue Deep Blue pudo ganarle en una partida de ajedrez a Garry Kasparov, que era el campeón mundial. En el 2001 un superordenador creado por IBM al que llamaron Watson pudo ganar 3 juegos seguidos de Jeopardy. Venció también a los más grandes ganadores, campeones de Jeopardy del mundo. De hecho, ganó $1 millón que luego IBM donó pues a causas filantrópicas. En el 2014, Eugene, les contaba, fue el chatbot que por primera vez pudo confundir a una persona y superar el test de Turing, o sea que el test de Turing que lo creó él en la Segunda Guerra Mundial, hasta el 2014 pudo ser superado. En el 2016, yo realmente no sé bien cómo es este juego de AlphaGo, pero parece que es algo muy famoso. Y AlphaGo, perdón, que el juego se llama Go. Y AlphaGo es una aplicación de inteligencia artificial que logró vencer al campeón mundial del juego, que esto fue un granito pues para los conocedores del juego. En el 2017, otra inteligencia artificial que fue Libratus pudo vencer rivales humanos jugando
póker, que esto también ha sido muy interesante porque finalmente el ajedrez y el Go son juegos que son muy matemáticos y muy estadísticos, pero el póker sí tiene un componente un poco más humano, entonces por eso fue como un poco más demorado, pero ya hubo una aplicación pues que pudo ganarle a los humanos en póker. Y en el 2022 el lanzamiento de ChatGPT, con el lanzamiento de ChatGPT, la cantidad de aplicaciones que tratando de buscar, porque quería mostrarles algunas, no, pues eso es incontable la cantidad de aplicaciones que existen hoy día de inteligencia artificial similares a ChatGPT. Entonces, como que eso ha sido la evolución de cómo vemos que la humanidad ha venido buscando esto desde sus inicios. Entonces, ahora nos asustamos, decimos que nos vamos a acabar, pero realmente como humanos hemos venido creando esto desde la antigua prácticamente. Entonces, la inteligencia artificial es este campo que combina la ciencia, toda la tecnología informática y sobre todo los datos robustos. O sea, lo más importante que tiene la inteligencia artificial es su capacidad para procesar muchos datos, Big Data. Big Data es una cantidad de datos y ahí es donde nos supera a nosotros como humanos porque tiene la capacidad de procesar muchísima más información y permitir la resolución de problemas. De hecho, cuando se reunieron todas estas personas en la conferencia de Dartmouth, su objetivo y lo que plantearon como el fin de la inteligencia artificial fue facilitarle la vida a los seres humanos, ayudarnos a resolver problemas de forma más rápida y de forma correcta y eficiente, pues. Entonces, aquí quiero hacer como un paralelo un poco de cómo se han tratado de replicar nuestras habilidades como humanos en la inteligencia artificial. Entonces, nosotros somos capaces de hablar y escuchar, ese es nuestro lenguaje. Entonces, en inteligencia artificial, esto se llama reconocimiento del lenguaje. Esto es importante porque cuando lo que les decía, cuando hice esta charla, cuando quise comenzar a hacerla, yo quería de una vez empezar a hablar de inteligencia artificial en medicina y en oftalmología, pero hay un montón de términos que uno no conoce. Entonces, lo primero es empezar a familiarizarse un poco con los términos y los conceptos para que cuando ya hablemos de las aplicaciones, pues sea un poquito más fácil. Entonces, nosotros hablamos y escuchamos. La máquina, cualquier plataforma pues, de inteligencia artificial, lo que usa es reconocimiento del lenguaje. Nosotros tenemos la capacidad de escribir y leer, que eso de hecho es un lenguaje creado también, o sea, nosotros humanos no nacemos con el lenguaje, el lenguaje es una cosa adquirida a lo largo de nuestra vida. Entonces, en la inteligencia artificial esto se llama NLP, por las siglas en inglés de procesamiento del lenguaje natural. Y de hecho este ha sido uno de los más grandes retos para los creadores de inteligencia artificial, porque nosotros sí nos hemos podido comunicar con las máquinas o, mejor dicho, programar en computadores desde hace mucho tiempo, pero con sistemas binarios, o sea, nosotros no hablamos el mismo lenguaje que un computador. Entonces, para poderle dar órdenes a un computador, lo que siempre se ha hecho es códigos. El computador entiende ceros y uno, y eso es lo que se llama programar y lo que se hace desde hace mucho tiempo. Pero ahora el reto es poder comunicarnos en el mismo idioma, ya no tener que escribir y programar el computador con ceros y unos, sino que el computador o la máquina pueda entender nuestro propio lenguaje. Y es que una cosa es el lenguaje y otra cosa es el idioma, todos los diferentes tipos de, ¿cómo se llaman? Cómo hablamos los colombianos, cómo hablan los peruanos, o sea, cada idioma per se tiene un montón de cosas diferentes dependiendo de la región y eso es como lo que más se está trabajando ahora, que el aparato pueda entender nuestro lenguaje y pueda entender los detalles del lenguaje como la parte humana que le ponemos a ese lenguaje. Entonces, ese es el procesamiento del lenguaje natural. Nosotros tenemos también nada más la capacidad de ver, entonces de ver, sí, de reconocer imágenes, y esto se llama visión por computador, que esto también es algo muy revolucionario porque una cosa es el reconocimiento de imágenes, o sea, el computador puede ver píxeles, puede ver colores, pero que el computador pueda decir esto es una oreja o esto es un ojo, o sea, que pueda integrar las imágenes que esté viendo y poder darle un nombre a eso que está viendo, eso es visión por computador. Nosotros, esto va muy de la mano con la visión de computador, que es nosotros vemos y aparte de ver, pues reconocemos las imágenes que vemos, igual el computador. Entonces ve visión por computador y procesa esas imágenes.
Y tenemos la capacidad nosotros o la habilidad de identificar o ver patrones, que aquí es donde realmente la inteligencia artificial nos lleva ventaja, porque tiene la capacidad de recopilar mucha más información y reconocer patrones de forma mucho más fina. De hecho, así es lo que les decía, cómo funciona Amazon, Netflix, Spotify, porque reconoce nuestro patrón de comportamiento y ahí es donde puede arrojar las recomendaciones. Pero todo esto se hace porque ha sido previamente programado por algoritmos y cálculos matemáticos pues complejos. Y por último está nuestra capacidad de entender nuestro entorno, de movernos y de interactuar. Eso es la robótica. Realmente la robótica per se todavía no se considera una rama de la inteligencia artificial, porque una cosa es el robot, o sea, la máquina que recibe instrucciones y es capaz de recoger basura y meterla a una cajita, pero lo hace porque está programada para eso. O sea, hasta ahí vamos en robótica. Todavía no existe, hasta donde he leído, un robot que pueda tomar sus decisiones propias. Sí hay aplicaciones ya mucho más autónomas, pero en un aparato pues humanoide como robot per se, todavía no hemos llegado a eso. Entonces, haciendo como un mapita mental, la inteligencia artificial es una rama de la ciencia de computadores. Hay dos tipos de inteligencia artificial. Primero está el symbolic learning, que fue lo primero que se desarrolló, y era un sistema como de reglas lógicas y de algoritmos y cálculos matemáticos para resolver problemas, pero ahí todo era introducido por la persona. Entonces, hacían la programación diciendo, si esto más esto es esto, entonces usted va a dar como resultado esto. O sea, simplemente era hacer de manera mucho más rápida y más eficiente la estadística. Funcionaba de forma como, sí, es como tener un estadístico súper piloso, súper epidemiólogo capaz de analizar una gran cantidad de datos. Pero lo que se ha venido desarrollando ahora es el machine learning o aprendizaje automático. Los puse en inglés porque muchas veces o sea, la traducción no es tan exacta y lo que uno encuentra siempre es deep learning y machine learning. Entonces, machine learning es aprendizaje automático y ese aprendizaje automático puede ser o aprendizaje estadístico, que es como el que les hablaba del symbolic learning, solo que un poquito más evolucionado porque no se limita solamente a dar la probabilidad estadística de algo, sino puede empezar a identificar patrones y dar un poco más de información, pero todo lo que estamos viendo actualmente de inteligencia artificial es aprendizaje profundo o deep learning. Entonces, el del deep learning lo que quisieron hacer fue replicar un poco cómo funciona nuestro sistema nervioso central y crearon una cosa que se llaman redes neuronales artificiales. Entonces, aquí les muestro en las redes neuronales artificiales lo que hay es nodos, entonces cada bolita de esta es un nodo, entonces hay una capa de entrada, son los nodos iniciales, donde igual hay aporte humano, o sea, la primera información que entra al sistema de inteligencia artificial la da un humano, entonces da información a la capa de entrada y luego hay un montón de nodos en diferentes niveles que son las capas ocultas. Acá hay 3 niveles de bolitas verdes, o sea que esta es una red neuronal que tiene 3 niveles. Y entre cada nodo hay una cantidad infinita de interconexiones y cada nodo tiene diferente peso que le ha asignado el programador pues que lo creó. Entonces se hacen diferentes conexiones y dependiendo del peso de cada nodo se retroalimentan entre sí los nodos. Eso, yo quería mucho poder entender esto, pero es bastante complejo. Y el punto es que al final, después de todas las interconexiones que vendrían siendo como la sinapsis en nuestro sistema nervioso central, sale la información a una capa de salida y es el resultado que arroja el sistema de inteligencia artificial. Entonces, en el aprendizaje profundo, se dice que es profundo cuando es una red neuronal que tiene más de 3 niveles. Puede haber redes neuronales de muchos niveles y entre más niveles tengan, pues es más específica y la información que arroja va a ser más confiable, por decirlo así. Y hay 2 tipos de redes neuronales, entonces pasemos aquí. Hay una que se llama red neuronal convolucionada y red neuronal recurrente. Entonces, la red neuronal convolucionada lo que hace sobre todo es, les decía que uno de los grandes retos había sido toda la parte de imágenes, entonces es la que es capaz de reconocer imágenes no
no por lo que le dijeron. Por ejemplo, ponían un ejemplo que era, tú le puedes decir, reconózcame todos los perros y los gatos de estas imágenes, pero tú ya le dijiste, los perros tienen las orejas así, la trompa así, y el pelo así, y entonces él puede identificar todo eso que tú ya le dijiste y dice, todos estos son gatos y todos estos son perros. Pero otra cosa es cuando simplemente le pones muchas imágenes de perros y gatos y la inteligencia artificial solita es capaz de ver cuáles son las diferencias y empieza a clasificarlas de forma más autónoma. Entonces eso es lo que hace una red neuronal convolucionada. Y la red neuronal recurrente se refiere más a cómo usar la memoria. Aquí es, por ejemplo, los juegos de ajedrez, como lo que ya ha vivido, como lo que ya ha aprendido, sí, la palabra aprender igual se usa en inteligencia artificial, entonces lo que yo ya he aprendido en experiencias previas, lo usa para resolver problemas a futuro. Entonces la convolucionada es mucho más de imágenes y la recurrente es un poco como si fuera la memoria de la inteligencia artificial. Entonces, hay diferentes enfoques, no quiere decir que sean diferentes tipos de inteligencia artificial, sino que la clasifican de diferentes maneras. Me pareció interesante. Entonces, el aprendizaje automático y el deep learning pueden usarse para hacer clasificaciones. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, las de oftalmología, entonces, que son capaces de clasificar si es una retinopatía diabética proliferativa, moderada o no proliferativa leve, bueno, hacer clasificaciones respecto a los patrones que identifican, y otra cosa es hacer predicciones evaluando el riesgo en cuanto a esas clasificaciones que hicieron. Entonces puede haber aprendizaje automático que clasifica y que predice. Puede haber también inteligencia artificial que discrimina o que genera, y ahora esta inteligencia artificial generativa es la que está súper de moda, que es lo que es ChatGPT, que son aplicaciones capaces no solamente de darte información como Amazon, que te da recomendaciones, o como la que te clasifica la retinopatía diabética, sino que te genera textos, te genera imágenes de la nada, por decirlo así. Entonces, todo lo que estamos viendo ahora es inteligencia artificial generativa. Y para que se dé esta inteligencia artificial generativa hay diferentes algoritmos de aprendizaje. Entonces hay uno que es el aprendizaje supervisado, que es el que más se usa, en el que la inteligencia artificial va aprendiendo de manera supervisada, aunque sea redundante, porque la persona le va metiendo información. Está la no supervisada, que es la que se está logrando hacer ahora con estas redes neuronales artificiales que tienen muchos niveles de nodos, en las que igual hay que meter la información, o sea, siempre a todas las inteligencias artificiales que existen hay que darles los datos, y por ahora estos datos son humanos, o sea, todos los datos que hay hasta ahora en la inteligencia artificial provienen del conocimiento humano. Entonces le meten los datos, pero no se lo clasifican, sino estas mismas interconexiones de los nodos son capaces de identificar y empezar a clasificar y como sacar sus conclusiones, por decirlo así. Y el aprendizaje por refuerzo. Entonces, cuando es por refuerzo, lo que hacen es por un sistema de puntos como de motivación, por decirlo así, y ponerle una meta o un gol a la inteligencia artificial para que vaya mejorando por sí misma. Entonces, esas son las que le ganan, por ejemplo, a las personas en ajedrez o en Go o en póker, porque ahí el sistema de inteligencia artificial ya sabe que lo que tiene que hacer es ganar, y cada vez que gana le dan puntos. Entonces ya identifica que este jugador hace esto o esto, cuáles son sus jugadas, define el patrón y puede empezar a mejorar. Entonces, no son excluyentes, generalmente puede haber aprendizaje supervisado o no supervisado que se mezcle por refuerzo, pero eso es como la manera en que se retroalimentan los sistemas para ir aprendiendo. Entonces, ¿cuáles son sus aplicaciones? Estas se las voy a mencionar así rápido, hay muchísimas, pero de lo que ya conocemos, reconocimiento de voz y procesamiento de lenguaje natural. Entonces ahí está Siri, está Alexa, está Google Assistant, la visión por computadora, entonces el reconocimiento facial, nada más cada vez que le ponemos a nuestro iPhone la cara, ahí ya hay uso de inteligencia artificial. Detectar objetos, por ejemplo, en los carros que manejan automático, que el carro pueda identificar que hay un objeto adelante, que hay una persona, que hay un semáforo, o clasificación de imágenes, predicción y análisis de datos. Entonces eso es lo que usan Spotify y Netflix, predicen tendencias y los comportamientos del consumidor. Eso hace que los procesos empresariales sean más óptimos y se pueda mejorar la toma de decisiones.
la robótica, pero entonces aquí lo que les decía, hasta ahora se están usando para tareas específicas, ensamblar piezas, entregar paquetes, los mandan a explorar ambientes peligrosos, pero todavía nada de forma autónoma. En salud, diagnósticos más precisos, tratamientos más personalizados, monitorear desde casa. En agricultura igual, se ha podido lograr una optimización de la producción agrícola, lograr predecir el clima respecto a días previos y mejorar pues la gestión de recursos. Y en finanzas, que esto me parece súper interesante, detectar fraudes, o sea, cada vez que uno le llega un mensaje diciéndole, oiga, usted está haciendo una transacción con su tarjeta de crédito en Rusia, no, o detectamos que usted hizo un movimiento raro y gracias a eso es que le devuelven a uno la plata cuando lo roban, es porque hay una aplicación de inteligencia artificial que detecta que eso es algo que nosotros no haríamos. Sirve también para predecir riesgos crediticios y en general para mejorar la eficiencia en la gestión de inversiones. Pero entonces ahí viene la dificultad, no estamos de tiempo, en que ¿qué tan confiable? O sea, todavía no hay una regulación y cada vez hay una cantidad de plataformas de inteligencia artificial que son de libre acceso o con costo, pero con costo muy bajito, y uno no sabe realmente en cuáles confiar y en cuáles no. Y para nosotros, sobre todo, que lo que más nos interesa son de medicina, por lo menos podemos tener la confianza de que ya hay algunas muchas, que están siendo aprobadas por la FDA. De hecho, desde el 2017 más o menos, encontré que hay una cantidad, y eso está público en la página de la FDA, hay 521 aplicaciones que ya han sido sometidas a estudio por la FDA. No todas han sido aprobadas, pero sí muchas. Por lo menos podemos, por lo menos todavía yo no he usado ninguna inteligencia artificial para oftalmo, pero si lo fuera a hacer, por lo menos trataría inicialmente de buscar una que estuviera aprobada por la FDA. La mayoría son de radiología, hay algunas de urología, y de oftalmo hay 4 que ya les voy a mostrar unos ejemplos. Entonces, de ejemplos, acá sí me quiero salir para mostrarles muy rápidamente. Acá tengo ChatGPT, aquí están viendo todo mi escritorio. ChatGPT, para quienes no lo conocen, hay que registrarse, no vale nada. Y tienes un chat aquí abajo donde dice send a message, uno le hace las preguntas que quiera y bueno, ahorita lo vamos a usar. Quería mostrarles los que están aprobados por la FDA para oftalmo son este que se llama IRIS, este que se llama INUC y este que se llama IDXDR. Realmente los tres son muy parecidos y lo que hacen es identificar enfermedades usando imágenes de fondo de ojo. Algunas vienen con la cámara, entonces le venden a uno la cámara, uno toma la foto y la foto se va al programa de inteligencia artificial y la inteligencia artificial le arroja ciertos diagnósticos. Este INUC no vende la cámara, sino te dice cuáles cámaras son compatibles con él, y este sí te vende la cámara. Pero realmente son muy similares, sirven sobre todo para retinopatía diabética y hay uno que sirve para glaucoma. Pero esto sí quiero como mostrárselos después en una charla un poquito más dedicada a esto solamente. Pero entonces, otra vez son IRIS, EINUC y este de Digital Diagnostics. Pero bueno, sin hablar de medicina, este me pareció buenísimo. Miren, este se llama Umata. Entonces, Umata lo que hace es analizar artículos o documentos que uno monte. Entonces, Umata uno también se registra, es gratis. Y les voy a mostrar aquí el ejemplo. Yo lo tenía por aquí listo nomás para montar un artículo. Entonces, digamos, voy a arrastrar este que se llama factores de riesgo para la incidencia de edema macular. Ay, no, en cirugía de catarata. Entonces uno lo monta, eso se demora segundos, tiene que ser un artículo no muy largo, menor de 60 páginas, de lo que uno quiera, pues yo le puse esto, pero cualquier cosa, entonces él lo monta, ahí va, listo, entonces ya tengo mis archivos en Umata, lo abro y acá me pregunta, hazme preguntas acerca de este documento, es un artículo de la Academia Americana. Entonces yo le puedo preguntar cuáles son los factores de riesgo para edema macular después de cirugía de catarata, que es como de lo que se trata el artículo. Entonces su mata se demora un par de segundos, realmente no es muy demorado.
y te hace como un pequeño resumen y le dice a uno más o menos en qué páginas encontró eso. Lo he probado con diferentes artículos como y lo comparo realmente leyéndome yo el artículo para ver qué tan preciso es y realmente es bastante bueno. Entonces uno le puede preguntar cuáles fueron los criterios de inclusión. O uno le puede decir al final, hazme un resumen corto del artículo y le bota uno un resumen. Entonces me pareció, miren, todos los pacientes, cualquier procedimiento de FACO e implant, bueno, la redacción es como regular, ¿no? E implantación de lente intraocular fueron analizados, bla, bla, bla. Obviamente uno no va, aquí es donde viene el peligro de no saber usar esto y copiar y pegar esto en una tarea de un niño de colegio, por ejemplo, pero sabiéndolo usar, creo que sí es una herramienta que nos puede ayudar mucho a ahorrar tiempo. Bueno, mejor dicho, a mí me encantó Umata. Hay otro que es DALL-E 2, hay muchísimos, no es, este es más como para jugar, este es para crear imágenes. Entonces DALL-E 2 es del mismo OpenAI, que estos son los mismos desarrolladores de ChatGPT, y lo que hace es crear imágenes. Este sí hay que comprar créditos, pero mi esposo lo compró por Gomoso. Entonces acá lo que uno quiere, lo que uno puede hacer es pedirle que te pinte algo. Entonces, si uno dice, quiero un elefante en patines, en la calle, y que sea digital art, que sea arte digital. Y él genera, se demora también unos segundos ahí, generando la imagen. Uno puede ponerle arte digital o que sea realista, bueno. Y lo usa mucho la gente es para publicidad. Entonces tenemos ahí un elefante en patines en la calle. Se supone que entre más específico sea uno diciéndole que quiere que le pinte, él se lo pinta. Eso es DALL-E, pero hay cualquier cantidad de aplicaciones para crear imágenes. Y me pareció chévere, pero sí no lo he pagado, ya es la última que les voy a mostrar, que es para crear diapositivas. Entonces esto se llama Slides AI. Entonces aquí les voy a mostrar el videito porque ese sí no lo compré. Lo que hace es, uno resalta mete el texto y dice crear las diapositivas. Y lo que hace la aplicación es eso, te separa como por subtítulos lo que tú le metiste y va creando diapositivas y pues obviamente aquí el plan es uno entrar a mejorarlas, pero como que te lo separa en slides. Me pareció interesante también. Y bueno, esas eran unas poquitas de las que les quería contar. Esta era la parte de ejemplos. Y ya para terminar, que esto sí yo dije lo tengo que poner porque seguro me lo van a preguntar, un poco de dilema ético y riesgos de la inteligencia artificial. Entonces acá me pareció chévere, pues preguntémosle al mismo al mismo chat GPT qué piensa de eso. Entonces acá tengo abierto chat GPT. Entonces miren, la inteligencia artificial es peligrosa. Entonces le pregunté a ChatGPT que si pensaba que la inteligencia artificial era peligrosa. Me parece muy interesante esto, porque miren, él dice, realmente no es peligrosa, de hecho es buena, automatiza tareas, puede analizar grandes conjuntos de datos, pero como cualquier tecnología puede tener consecuencias positivas y negativas dependiendo de cómo se utilice. Entonces, aquí él mismo dice que lo que a muchos les preocupa es que la inteligencia artificial se vuelva autónoma y tome decisiones por sí misma sin supervisión y que eso podría llegar a ser peligroso, pero que por ahora todavía no existe. Que existe además la preocupación de que haya datos sesgados. Esto me parece muy interesante porque los datos de entrenamiento de las inteligencias artificiales son humanos, o sea, todo lo que ChatGPT me está diciendo lo dice porque tuvo un entrenamiento con datos que le proporcionamos los humanos. Entonces, esto podría significar que lo que arroje la inteligencia artificial, si le ingresamos datos sesgados, pues las respuestas sean sesgadas y peligrosas. Entonces, realmente lo que se necesita es que empiece a haber algo como de legislación y de normatividad en el uso y el desarrollo de inteligencia artificial, o sea, que no estén todas estas cosas libres, plataformas gratis, pues, en Internet, sino que se empiece a regular eso un poquito también. Aquí yo ya le había preguntado, bueno, creo que no,
les voy a contar, pues les quería como hacer las preguntas a ChatGPT para que vieran cómo respondía, pero le pregunté también que cuáles eran los dilemas. Ah, miren, le pregunté esto, ¿la inteligencia artificial se puede equivocar? Entonces él dice, la inteligencia artificial funciona a partir de algoritmos y modelos matemáticos que se entrenan con datos, y esos datos pueden tener errores o sesgos que se transmiten a la inteligencia artificial. O sea, si uno alimenta una inteligencia artificial con datos equivocados, pues la inteligencia artificial se va a equivocar, o si le preguntamos cosas para las cuales no está entrenada, pues también puede cometer errores. Entonces ahí viene la importancia de poderla usar correctamente. Mira, aquí ustedes le he preguntado cualquier cantidad de cosas. Eso es toda la conversación que he tenido con ChatGPT. Le pregunté que si era peligrosa, aplicaciones, acá el dilema ético. Entonces, les leo esto del dilema ético y ya es lo último. Entonces ChatGPT dice que la inteligencia artificial sí tiene varios dilemas éticos, que los algoritmos de aprendizaje automático pueden ser entrenados con datos que contengan sesgos o prejuicios, y eso podría ser que se perpetúen los sesgos o prejuicios y la desigualdad en la toma de decisiones. Entonces, consecuencias negativas en diferentes ámbitos, como seleccionar candidatos para un trabajo, concesión de préstamos, asignación de penas en un sistema de justicia penal. Entonces, realmente si los datos que le metemos a la inteligencia artificial son sesgados, pues las decisiones van a ser sesgadas y se pueden perpetuar situaciones como racismo, como machismo. Otro dilema ético es la privacidad y la seguridad de los datos, porque como usan tantísima información y pueden usar información personal, pues ellos están también sometidos a ataques cibernéticos y puede haber pérdida también de datos sensibles. También algunas preguntas sobre el papel de la tecnología en la sociedad, lo que hablaban ahora, la automatización del trabajo, entonces nos vamos a quedar sin trabajo. Y ese no está acá, pero el último es también un poco ¿cómo se llama? La propiedad intelectual. Entonces, por ejemplo, este elefante en patines que vimos ahorita, ¿quién es el autor de eso? O hay aplicaciones que crean música, o uno puede escribir un libro usando ChatGPT. Entonces todavía no hay normatividad sobre quiénes son los autores y el copyright de estas cosas. Esos son básicamente los principales dilemas legales. Y ya realmente, ya para que tengamos tiempo de hablar un poquito. Entonces, esto es interesante porque John Hagel, que es uno de los principales pro de la inteligencia artificial hoy día dice, la paradoja fundamental es que la inteligencia artificial puede convertirse en un poderoso catalizador que necesitamos para recuperar nuestra humanidad. Entonces, realmente era esto. Yo quiero hacer varias de estas, pero ya yéndonos un poquito más para medicina y para oftalmología, pero quería antes que supiéramos un poquito de cómo llegamos a lo que está ahora la inteligencia artificial y un poquito también sobre los conceptos para que cuando leamos deep learning, machine learning, las redes estas neuronales artificiales, como que entendamos un poquito de qué se trata la cosa. Muchas gracias, Denis. Muy buena introducción y revisión, porque usualmente lo que queremos ver es qué hace la inteligencia artificial o qué han puesto en nuestras manos. Y ese fue más o menos el enfoque del webinar que hizo hace poco Giselle Ricoeur y Lisandro Carnielli de la Panamericana, mostrando lo que se podía hacer en oftalmología y también algo sobre los riesgos y peligros. Pero siempre es bueno hacer esa como paseo básico de entender cuáles son los fundamentos. Lo que hace es extraordinario. Me mostró, pues te puede escribir cualquier cosa, te puede crear imágenes, te puede crear música. Hoy en día hay canciones creadas con ChatGPT, con las distintas aplicaciones, inclusive películas. Uno le puede decir, hágame una película, un video con esta persona y esto otro. El potencial es enorme y esa es la gran discusión. ¿Hasta dónde podemos llegar? Llegará el momento en que esto razone y Denis no quiso meterse en el tema, pues claro, porque es un tema muy complicado. Llegará el momento en que tiene conciencia, en que tienen emociones,
Yo sí creo que vamos a llegar a eso. Y aquí se vuelve más un problema pues de fe, ¿no? ¿Va a tener alma? Pues no, pues el alma no sabemos qué es y nadie la ha podido demostrar. Entonces yo creo en el alma o no creo en el alma, pero que eventualmente se pueden programar. Las emociones son programas que tenemos nosotros metidos allí. La conciencia es una integración de todas nuestras experiencias. ¿Vamos a llegar a eso? Sí. ¿Y eso es peligroso? Pues probablemente sí. El tren era muy peligroso cuando se lo inventaron, los carros, la electricidad, la bomba atómica, los televisores, los computadores. Los celulares, pues sí, prácticamente están acabando con la humanidad porque no sabemos manejarlos. Eh, pero eventualmente hemos aprendido, ¿no? Llevamos 50, 60 años con la bomba atómica y el mundo no se ha acabado. Hemos aprendido a manejar todas estas cosas. La humanidad eventualmente le encuentra el lado y la idea es que a pesar de que haya en un momento dado lo que mostraba el video este, que puedan inventarse un robot que parezca un humano, que piense, que tenga conciencia, que tenga emociones, pues aprenderemos a convivir con eso y a manejarlo. El problema en este momento es la sobreinformación, ¿sí? Como ocurrió con la pandemia, nos está llegando una tal cantidad de información, mucha válida, mucha útil, mucha cierta y otra despistadora y desinformada, como de nuevo el caso de la muñeca. Entonces, en el Congreso de Residentes ahora en Medellín surgió la idea de que de alguna manera la sociedad coordinara la información o dirigiera un poco lo que está ocurriendo de información en inteligencia artificial. Entonces, tenemos la meta, y yo particularmente me la he puesto, de crear como un centro dependiente de la sociedad, un centro de información donde este video va a ser de las primeras cosas que subimos allí, porque es clave y le voy a pedir el permiso a la Panamericana para que subamos el video de Lisandro y Giselle y toda información útil, válida, y le pido a Denis pues que desde ya se meta en el cuento con la sociedad de seleccionar, poner enlaces, poner allí cosas para la gente que quiera estudiar y luego poner ejemplos, ¿no? Poner videos o guías o presentaciones, ejemplos de cómo se puede usar esto en la práctica y cómo le puede ayudar. Vuelvo y le repito, si no, el que no se meta en esto se va a quedar. Lo deja el tren, sí. Lo va a dejar el tren. Es tan, pues se ha dicho que esta es probablemente de las revoluciones que ha tenido la humanidad, desde la revolución de la agricultura, la industrial, la de la información. Esta es de las más transformadoras. Y de nuevo, la transformación no es que nos van a reemplazar, sino que los que no la usemos, así como el que no usó computadores y se resistió a usar celulares, pues está muy quedado en la vida, pues el que no se meta en esto va a estar muy quedado. Esto nos aumenta las capacidades tremendamente y nos hace muy competitivos. Entonces, el que siga funcionando solo con su cerebrito se va a quedar. Es un tema muy extenso, muy amplio. Vamos lo verán pronto en el website de la sociedad, el enlace para que se puedan estudiar y vamos a hacer muchos seminarios, muchos temas y Regio, que Denis pues tome como la delantera o la guía o el liderazgo en esto para que nos enseñe porque pues acaban de ver que tienen la capacidad para estudiar muy disciplinadamente y hacer una muy buena síntesis. Yo creo que allí vamos a parar hoy porque lo que se abre es explosivo. Yo me imagino que hay 1000 preguntas, 1000 comentarios y podemos pasarnos aquí 2 o 3 horas solo en el abrebocas. ¿Sí? Entonces, más bien, cálmense, anoten, tengan paciencia. Los que tengan interés en el tema, contacten a Denis o me contactan a mí y ayúdennos a armar este centro de información
serio, científico, sólido sobre inteligencia artificial. Esto es apenas el principio. Bueno, muchas gracias. El New England y JAMA, la revista, ambas crearon una sola revista para artículos de inteligencia artificial, o sea que va a haber por lo menos un par de revistas y eso va a pasar con todas, pues. Todo eso, la idea es que todas esas iniciativas como Mata y Slide AI y DALI, todo lo que tenga que ver con nosotros, aplique a nosotros, nos sea de utilidad, lo centralicemos en un solo sitio, centro de información bien organizadito, y ahí le pido a Denis que vaya pensando, pues, ya que ha estudiado bien el tema, cómo lo vamos organizando, para que todo el que tenga interés tenga como un sitio donde acudir y sepa que la información que va a leer es seria y no pajarilla y no inventos, sino porque el Bueno, lío es ese. una última cosita. Sí. Mil gracias, Denis. Yo creo que esta es una súper buena charla que nos da una buena introducción a esta nueva era que estamos por vivir. Pero yo quería decirles que no solo es importante tener un sitio de información para los que estén motivados, sino que ese sitio de información mande motivación a los que están entrando y a los que están empezando. Entonces, que sea una cosa retroalimentada, porque pues sí, a veces la gente no sabe lo que se está perdiendo y no sabe que tiene que ir a buscar. Hay otros que ya pues tienen la motivación por otras partes o se enteran por otros lados, como nos pasó a nosotros, que nos enteramos por otra parte de todo lo que estaba pasando y ya estábamos a febrero, marzo y esto había empezado desde finales del año pasado. Entonces, yo sí creo que es importante que la sociedad en este estado, en este punto, se ponga la meta de estar cada vez que recopila información nueva, mandar una noticiecita a los miembros para que ellos, el que esté motivado, el que se le surja la motivación por allí, pues la busque. Sí, ese es el propósito. Les digo que no es fácil. No sé si ustedes recibieron todas las cantidades de cartas y mensajes sobre decisiones acertadas y les pregunto cuántos contestaron, cuántos colaboraron. 1.200 afiliados, tuvimos cinco personas que participaron en la iniciativa. Finalmente la sacamos adelante, la vamos a publicar, lo que sea, pero realmente es difícil. Ahora, eso es cuando se trata de que la gente aporte y ayude, pero cuando se trata de que se informen, pues de pronto nos va un poco mejor. Simplemente mandarles las actualizaciones y para que la gente tenga una fuente, y desde luego que hay 1.000 fuentes más, pero lo que pretendemos es crear como una fuente, un centro de confianza, algo así como lo que ha hecho la academia con oftalmología en general, ¿sí? Si uno quiere saber si algo es serio, uno como oftalmólogo, pues va a la academia y sabe si eso ha sido analizado. Si como paciente va a la academia y encuentra que ahí hay información revisada, seria, un poquito más digerida que en Wikipedia, por ejemplo, aunque Wikipedia es razonablemente serio. Y eso es lo que pretendemos crear, pues con la ayuda de todos los que estudian en este tema. Bueno, muchas gracias y muy válida el aporte. Ok. Chao, chao.